Marcos capítulo 1, versículo 40. Aleluya. Quien tenga su Biblia y esté en la cita bíblica, me dice amén. Aleluya. Por ser palabra de Dios, será leída bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Dice así: vino a él un leproso rogándole, en cada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Quiero predicar en esta mañana con el tema una fe sin límites. Aleluya. Este es el tema de esta mañana, una fe sin límites. Vamos, salude a alguien y dígale: una fe sin límites. Aleluya. Santo es el Señor. Hablar de fe, mis hermanos, es hablar de algo que nos caracteriza como creyentes, ya que la fe es el motor que nos hizo creer en Cristo. Todos nosotros estamos en el Señor porque un día escuchamos la palabra de Dios, y por medio de esta palabra hubo algo llamado fe que se activó en nuestra vida, lo cual nos llevó a tomar la decisión de seguir a Jesús. Ahora bien, muchos de nosotros conocemos el concepto fe mediante a la Biblia, y es que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También la palabra dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, es decir, que los antiguos pudieron alcanzar grandes cosas mediante a la fe. Nadie que no tuvo fe en la Biblia pudo alcanzar lo que Dios tenía previsto para su vida. Es tan profundo esto que la Biblia dice en Hebreos 11 que por la fe nosotros creemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, que todo lo que fue creado, todo lo que nosotros hoy en día vemos y palpamos, fue hecho por la mano de Dios y fue hecho por su palabra, y por la fe nosotros creemos esto. Es decir, que si todo lo que fue creado por la palabra de Dios, cuánto más una palabra de Dios para nuestra vida puede causar efecto en nosotros. Y yo estoy creyendo que cuando Dios emite una palabra, esta palabra comienza a materializarse en la vida de un hombre y una mujer que le cree. Cada palabra que Dios desató sobre los antiguos, sobre aquellos que le creyeron a Dios, se materializó porque hubieron personas dispuestas a creer en esa palabra que Dios le había desatado. Hay personas que Dios tiene palabra positiva para con su vida, y ellos no ven esa palabra cumplirse porque no han creído lo que Dios ha dicho. El profeta Isaías se levantó y dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dando a entender que el brazo de Dios se manifiesta sobre aquellos que han creído lo que Dios ha dicho acerca de ellos. Me doy cuenta que en este tiempo no estamos falta de palabra. No hace falta palabra, tenemos palabra. No hace falta promesa, tenemos promesa. En este tiempo hace falta fe. Hace falta alguien que le crea a Dios. Hace falta alguien que crea que lo que Dios dice sobre un hombre o una mujer, independientemente de las pruebas, tiene que cumplirse. Alabanza. Hay gente que Dios le ha dado promesa, que Dios le ha hablado, ha dicho cosas extraordinarias concerniente a su vida, pero no han podido ver eso materializarse porque han carecido de fe. Y yo vengo de parte de Dios en esta mañana a instar a alguien que tenga fe, porque si tenemos fe estamos propensos a ver manifestarse el milagro de Dios para nuestra vida.
Alguien que le cree a Dios es aquel que puede ver el brazo de Jehová. Isaías lo dice claro: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Él está preguntando, ¿por qué? Porque Isaías se levantó bajo inspiración del Espíritu Santo y comenzó a profetizar cosas inefables, cosas que la persona de ese tiempo no podían entender. Al principio, la palabra que Dios desata sobre un hombre y una mujer es difícil de entender, porque las palabras que Dios habla la mayoría de veces van contrario a la situación que tú estás viviendo. A veces estás viviendo precariedad y escasez, y la palabra de Dios que viene para tu vida tiene que ver con abundancia, y hay discrepancia entre la palabra que Dios te está hablando y la situación en la cual estás viviendo. Isaías se levantó con una palabra mesiánica y comenzó a profetizar acerca de Cristo. Comenzó a hablar de un Cristo que iba a venir, que iba a llevar nuestras enfermedades, un Cristo que iba a libertar, que iba a rescatar, que iba a sanar. Cuando él está hablando esta palabra, mucha gente no entendían. ¿Por qué? Porque lo que él estaba hablando era algo que venía del cielo, aunque no coincidía con lo que estaba pasando en la tierra. Y muchas veces la palabra que viene del cielo no va a coincidir con lo que está pasando en la tierra, pero lo que está pasando en la tierra no puede detener la palabra de Dios que viene del cielo. Y yo vengo a hablar con gente aquí en esta mañana. Tal vez en la tierra estás viviendo momentos difíciles, tal vez estás viviendo momentos de dificultad, pero si el Padre desata una palabra sobre tu vida, toda la atmósfera de tu vida tiene que cambiar, toda tu vida tiene que ser trastornada. Cuando Dios habla, la atmósfera cambia. Cuando Dios habla, las cadenas se rompen. Cuando Dios habla, los yugos se pudren. Isaías dijo: ¿quién ha creído en esta palabra? ¿Quién está creyendo en lo que estoy anunciando? Porque si tú estás creyendo, prepárate, porque la mano de Dios se va a manifestar en tu vida. Ay, Dios mío, Padre, yo vengo a hablar con gente que dicen: yo creo en la palabra de Dios, yo creo en lo que Dios dijo acerca de mi casa, yo creo en lo que Dios dijo acerca de mi vida. Si estás creyendo, prepárate. Ay, Dios mío, yo vine a hablar con gente que creen aquí. Si estás creyendo, prepárate, porque el brazo de Jehová se va a manifestar, el favor de Dios se va a manifestar. Te estoy diciendo que la mano de Dios se va a mover en tu vida, la mano de Dios se va a mover en tu casa, la mano de Dios se va a mover en tu familia. Si acabó la escasez, si acabó el estancamiento, si acabó la dificultad, prepárate para ver la mano de Dios. Ay, Dios mío, cada hombre de Dios en la Biblia que Dios habló a su espíritu, su vida tuvo que cambiar drásticamente. Esto es lo que pasa cuando la palabra de Dios llega a un individuo. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías 55:11: el Señor dijo: así será mi palabra, que cuando sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que haré el efecto para lo cual yo le envié. Dios está diciendo: cuando yo emito una palabra, esa palabra no regresa a mí si antes hacer el efecto por la cual yo le envié. Hermano, ¿sabe qué le estoy diciendo? Yo le estoy diciendo a usted que si Dios habló de ti, que si Dios habló de tu casa, que si Dios habló de tu iglesia, que si Dios habló de tu barrio, prepárate, porque hasta que eso que Dios dijo no se cumpla, esa palabra no vuelve a Dios. Hasta que eso que Dios desató no se cumpla, esa palabra no vuelve a Dios. Dios dice: no regresa a mí vacía, sino que hace el efecto para la cual yo le envié. Alabanza. Alguien aquí va a entender que Dios va a comenzar a obrar por cuanto has creído en la palabra de Dios. Prepárate a ver la mano de Dios manifestada en tu vida. Alguien tiene que decir: yo creo en lo que ya Dios dijo acerca de mí, yo creo en lo que ya Dios dijo acerca de mi casa, yo creo en lo que ya Dios dijo. Yo percibo a Dios aquí. Hermano, ¿sabe qué? Cuando Dios desate esa palabra no regresa vacía. De tal manera que cuando usted entra al capítulo 12 de Génesis, se va a encontrar con un hombre que fue marcado con una palabra. La Biblia dice que Abraham, Dios le habla en el capítulo 12. Textualmente la Biblia dice: y Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Es decir, que la Biblia textualmente está especificando un proceso que pasó en la vida de Abraham.
Lo primero es que dice que Dios le había dicho, es decir, que Dios le había hablado anteriormente, pero la palabra que Dios le había hablado a Abraham estaba trabajando su vida de manera que Abraham estaba esperando que esa palabra transformara su mentalidad para poder salir del lugar donde él estaba. Es decir, mis hermanos, lo primero que pasa en nuestra vida cuando Dios desata una palabra a nuestro favor y cuando Dios decreta una palabra en nuestra vida, es que esta palabra va a entrar en nuestro interior y va a comenzar a trabajar nuestra mentalidad, va a comenzar a trabajar nuestro corazón. Hay muchas personas que dicen: Dios habló una palabra de cambio para mi vida, pero no he visto ese cambio. Vengo a decirte algo: la primera etapa de la palabra de Dios en la vida de una gente es que comienza a trabajar su mentalidad, comienza a preparar el terreno, comienza a condicionar el lugar donde Dios te va a mover. Por eso Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham todavía no había salido hasta que se determinó el tiempo donde él pudo salir. Y así hay gente que tienen tiempo que Dios le está hablando. Dios le está hablando a través de sueños, Dios le está hablando a través de personas, porque Dios tiene planes extraordinarios con su vida, pero ellos tienen tiempo digeriendo esa palabra de Dios en su vida y no han accionado en ella. Tenemos que entender que para que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida, nosotros tenemos que caminar en base a ella, accionar en base a ella. Nadie que no caminó conforme al llamado de Dios en su vida pudo ver el cumplimiento de la misma. Y yo estoy creyendo que hay gente que Dios aquí ha estado tratando. Dios ha tratado con tu corazón, ha tratado con tu espíritu de cosas específicas. Tal vez tienes tiempo digeriendo esa palabra, pero vengo a decirte en esta mañana: levántate y comienza a accionar en base a esa palabra. Levántate y comienza a caminar, porque si comienzas a caminar, comenzarás a ver la mano de Dios obrando a tu favor. Yo te estoy diciendo que si Dios te dijo sal, sal del lugar. Si Dios te dijo muévete, muévete del lugar. Si Dios te dijo camina, camina conforme a la palabra de Dios. Porque no he visto a nadie que haya obedecido a Dios quedarse en vergüenza. No. Ninguno, cuando esperan en Él, serán avergonzados. Aquellos que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Nadie puede destruir a alguien que camina con una palabra. Nadie puede detener a alguien que camina con una palabra. Alguien de fe tiene que decir: yo estoy caminando conforme a lo que Dios dijo. Y sabe que, mis hermanos, Abraham sale de la tierra de su parentela, pero la palabra de Dios es específica y Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. La palabra parentela tiene que ver con pariente y pariente tiene que ver con familia. Dios le está diciendo: Abraham, sal de tu familia a la tierra que te voy a mostrar. ¿Por qué Dios quiso sacarlo de su familia? Según la Biblia nos podemos dar cuenta que el padre de Abraham era un hombre politeísta que servía a diversos dioses, es decir, era idólatra, de tal manera que Abraham se encontraba en un ambiente de idolatría donde Dios le está hablando, pero la palabra de Dios no se puede desenvolver con facilidad en la vida de este hombre, ya que el entorno no permite que esa palabra pueda crecer en él. Y sabe lo que Dios le dice: sal de tu familia, sal de ese entorno, sal de tu tierra. Y cuando Dios tiene propósito con un hombre y con una mujer, lo primero que Dios va a hacer es que Dios lo va a aislar, Dios lo va a separar y lo va a sacar del entorno en el cual se encuentra. Hay gente que tienen tiempo recibiendo palabra de Dios, pero no ven avance en su vida. No es que la palabra de Dios no es efectiva en tu vida, es que el entorno en el cual te encuentres está reteniendo lo que hace tiempo Dios ha querido hacer contigo. Y Dios le dice a Abraham: sal de ahí porque tengo un plan espectacular contigo. Sal de ese entorno porque tengo propósito. Sal de ese entorno porque quiero manifestar algo en tu vida. Y cuando Abraham sale, mis hermanos, la Biblia dice que él sale con su esposa, sale también con Lot, que era su sobrino, lo cual le trajo problemas más adelante, ya que la palabra de Dios fue específica para Abraham: sal de tu familia. Y sin embargo él sale con Lot, que es su sobrino. Cuando nosotros no obedecemos la palabra del Señor al 100%, esto va a traer consecuencias a la corta o a la larga en nuestra vida. Hay gente que su desobediencia le ha traído consecuencias a la larga en su vida.
vida. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué consecuencia vino a la vida de Abraham por no obedecer al 100% la palabra que Dios le dijo? Y es que Dios le dijo: sal de tu familia. Pero él sale con Lot, que era su sobrino. La Biblia dice que más adelante, mientras Abraham va caminando conforme a la palabra que Dios le dijo, comenzó a tener pleitos. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios le dijo a Abraham era una palabra de multiplicación. Dios le dice: Abraham, los que te bendigan yo los voy a bendecir, y los que te maldigan yo los voy a maldecir. Le dice: Abraham, te voy a bendecir, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Dios está decretando una palabra de multiplicación y de bendición sobre la vida de Abraham. De manera que cuando Dios declara una palabra de multiplicación en la vida de alguien, algo tiene que suceder. Tiene que haber un ensanchamiento, tiene que haber un crecimiento. No conozco a nadie que cuando Dios declara una palabra de multiplicación, su vida permanezca igual, siempre y cuando se mantengan bajo la cobertura de la palabra que Dios dijo. Y Dios le dice a Abraham: tú vas a crecer, tú vas a hacer bendición. Pero cuando usted analiza el texto, se da cuenta que Abraham está pasando por un proceso de estancamiento, de tal manera que la Biblia dice que los pastores que pastoreaban la oveja de Abraham y los pastores que pastoreaban las ovejas de Lot estaban en un pleito, tenían discrepancia, ya que el lugar donde ellos se encontraban no era suficiente espacioso para ambos. Cada vez que Abraham quería crecer en ganado y quería ensancharse, chocaba con Lot y su ganado. Es decir, que Lot le estaba sirviendo de estancamiento a la vida de Abraham. Y esto mismo pasa en la vida de muchos de nosotros. Dios no da una orden específica. ¿Cuál fue la orden específica para la vida de Abraham? Sal de tu familia. Y sin embargo él sale con Lot, que es su sobrino, y eso le trajo como consecuencia estancamiento en la vida de Abraham. Y así hay gente que por mucho tiempo Dios le ha hablado que deje ciertas cosas, que se separen de cierta persona, que se separen de ciertos entornos, pero ellos persisten en permanecer en ese lugar. Y sin embargo eso ha traído como consecuencia estancamiento en su vida. Gente que tienen años con un llamado de Dios, pero no lo han podido desenvolver. Gente que tienen años con una palabra de Dios, pero no han visto el cumplimiento de ella. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que Dios no tiene poder? ¿Será que Dios es mentiroso? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que cuando Dios te da una palabra, esa palabra necesita la disponibilidad en nosotros para poder cumplirse. Hay gente que están estancados, pero el día que tú decidas romper con lo que te está estancando, prepárate, porque viene cumplimiento para tu vida. Prepárate porque viene aceleramiento. Prepárate porque, ay Dios mío, yo vine a hablar con gente aquí de fe. Yo te estoy diciendo que te prepares, porque viene la temporada de Dios para tu vida. Viene la temporada donde el estancamiento se va, donde la limitación se va, donde lo que te estaba deteniendo en el nombre de Jesús será quitado. Ay santo, Abraham estancado. Me imagino yo Abraham diciendo: quiero crecer, pero Lot me está limitando. Quiero ensancharme porque la palabra que está en mí es de ensanchamiento, pero Lot me está limitando. Me imagino que Abraham tal vez decía: wow, Dios me dijo que yo iba a crecer, pero no estoy creciendo. Dios me dijo que iba a ser grande, pero me siento estancado. ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Cuántos de nosotros en un momento determinado nos hemos preguntado y dicho: pero Dios me dijo a mí que iba a pasar esto para mi vida, que venía un aceleramiento, que venía un tiempo de ensanchamiento para mí, pero no lo estoy viendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será Dios mentiroso? No, es que Dios necesita la disponibilidad. Dios necesita a alguien que le crea. Mis hermanos, tener fe no es simplemente decir que nosotros creemos. La Biblia dice en el libro de Santiago que la fe sin obra es muerta. Es decir, que cuando tenemos fe, las acciones las respaldan. Alabanza. Y cuando Dios te da una palabra y tú dices que tú crees, tus acciones tienen que respaldar lo que tú dices que crees. Alabanza. Si Dios te dice camina y tú dices yo creo que Dios me dice que camine, tus acciones tienen que respaldar esa fe. A alguien yo le vengo a hablar. Las limitaciones serán rotas en tu vida cuando decidas tener fe, porque la fe traerá consigo una obra que va a mover lo que tienes al frente y no te deja avanzar. Tenso. Yo vine a hablar con gente aquí que van a decir: yo voy a accionar en lo que Dios me dijo, yo voy a caminar conforme a lo que el Padre habló. Ay Dios mío, yo no sé qué tiempo tú tienes digeriendo una palabra que Dios te dijo, pero no has visto el cumplimiento. Te tengo noticia. Dios me trajo en esta mañana a decirte que se va a romper esa limitación. Dios me trajo a decirte que la fe que tú tienes será la que va a romper lo que te está estancando. Ay santo. Abraham
cuando identifica qué es lo que está trayendo estancamiento en su vida, él decide moverse y accionar en base a eso. Porque el creyente, nosotros como creyentes, tenemos que llegar en una temporada donde tenemos que analizar nuestras vidas y tenemos que decir: pero Dios me habló hace qué tiempo estas cosas, pero sin embargo no he visto el cumplimiento de la misma. Tengo que analizarme qué es lo que está trabajando mal en mi vida. Tenemos que analizarnos, mis hermanos. Eso pasó con Abraham. Abraham dijo: Dios me dijo que voy a crecer, pero no crezco, algo está pasando, déjame identificar el problema. Y se dio cuenta que lo que estaba estancando su vida se llamaba Lot, se llamaba lo mismo que Dios le dijo que se apartara de él. Y llega un momento donde tenemos que ser realistas y darnos cuenta que el único responsable de nuestro estancamiento somos nosotros. Y a veces le echamos la culpa al diablo. El diablo no tiene nada que ver con eso, somos nosotros mismos. Ay, Dios mío. Mis hermanos, el diablo no puede detener a alguien que Dios envió. No le dé poder que él no puede. Ahora, ¿tú sabes quién tiene poder de detenerse? Nosotros mismos. Por eso Pablo dice: Timoteo, cuídate de ti mismo, porque el enemigo ya está vencido. Y sabe que, mis hermanos, Abraham, cuando se da cuenta que su problema se llama Lot, él se acerca y le dice: Lot, tenemos que hablar, veo que estoy estancado, no puedo crecer desde que salí caminando contigo. Y sabe que Abraham le dice: Lot, yo te voy a dar la opción de que tú decidas para dónde te quieres ir, pero tenemos que dividirnos, tenemos que separarnos. Dios estaba tratando en el corazón de Abraham, aunque a Abraham sus sentimientos le estaban doliendo. Mis hermanos, ¿usted cree que fue fácil para Abraham romper con Lot, o su relación con Lot, dejar de caminar con él? Hermano, era su sobrino, había lazos sanguíneos, le dolía en su corazón tener que separarse. Pero cuando Dios llama a un hombre y a una mujer, tiene que morir a los sentimientos. Ay, Dios mío, tienes que morir, te va a doler. Obedecer a Dios no es fácil, pero es lo mejor, es lo más apropiado. Te va a doler, pero será lo que va a traer el fluir de Dios en tu vida, será lo que va a traer respuesta a tu vida. Inmediatamente Abraham le dice: Lot, vamos a separarnos. En ese momento la Biblia dice que más adelante Dios se le revela nuevamente a Abraham y le dice: Abraham, prepárate porque voy a bendecir tu descendencia. Abraham, prepárate porque voy a cumplir mi palabra. Abraham, prepárate porque todo lo que te dije lo voy a cumplir. Por cuanto te separaste de lo que te estaba estancando. Y a alguien yo le vengo a decir en esta mañana: el día que te separes de lo que te detiene, prepárate porque la voz de Dios viene a cumplir. Ay, santo Dios mío. Abraham se separa, pero cuando se separa, él nunca decidió o dijo: déjame tomar este lado, este terreno. No, él le dijo: Lot, mira, elige lo que tú quieras. Y Lot, utilizando habilidades humanas, él vio la llanura de Jordán y dijo: quiero ir para allá, porque ahí está el río, puedo sembrar, puedo regar, puedo tomar agua. Me llama la atención que a Abraham nunca le llamó la atención en el terreno que él iba a escoger. ¿Por qué? Porque él entendía que su crecimiento no dependía del lugar donde él se encontraba, sino de la palabra que ya Dios le había desatado para su vida. Y yo estoy creyendo en gente aquí que Dios le habló, independientemente de qué lugar tú seas, de qué familia tú provengas. Si esa palabra entró dentro de ti, prepárate, porque todo tu entorno puede ser trastornado debido a esa palabra. Abraham caminaba y la palabra lo respaldaba. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Abraham no se le titula el padre de la fe por darle el título. Fue que el hombre creyó aún no viendo nada. Fue que el hombre decidió caminar cuando no veía nada. Y a alguien yo le vengo a hablar: los límites que querían limitarte o detener tu fe se van a romper en esta mañana. Inmediatamente Abraham comenzó a caminar conforme a lo que Dios le dijo. Jehová manifestó el milagro en su vida. A alguien yo le vengo a decir: prepárate, hay un milagro de Dios para tu vida, hay un milagro de Dios para tu familia, hay un milagro de Dios para tu casa. El que decide creerle a Dios va a comenzar a ver milagros. Fe. La iglesia no está a falta de palabra. La iglesia no está a falta de llamado. La iglesia no está a falta.
Ay, Dios mío, Padre, de ministerio. La iglesia está a falta de fe. Decimos creer, pero no creemos. Ay, santo. Estamos tan incrédulos que yo llamo a una gente ahora mismo para orarle por sanidad, y va a haber un porcentaje alto de creyentes que no van a creer. Van a decir: ¿quién es el TV Joshua? No tiene fe. La iglesia está a falta de fe. Inmediatamente Abraham creyó. Hubo un cumplimiento en su vida. Por eso el mismo Jesús, escuche bien, mis hermanos, el mismo Jesús, por la incredulidad de la gente, hubo milagros que no pudo manifestarlo. La Biblia dice que estando en su ciudad, Jesús no pudo manifestar milagros por la incredulidad de ellos. Oye, ¿quién? Jesús. O sea que Jesús, el Todopoderoso, no pudo algo. Jesús, el Hijo de Dios, el que dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para proclamar libertad, para dar vida a los ciegos, para pregonar el año agradable del Señor y para sanar los oprimidos por el diablo. Ese mismo fue que en un momento no pudo manifestar milagros por la incredulidad de la gente. Por eso, si usted entra en la Biblia, en los evangelios, y comienza a analizar cada milagro que Jesús hacía, esos milagros se debían a la fe de la gente. Una de las palabras más dichas de Jesús en cada milagro era que él decía: tu fe te ha sanado y tu fe te ha salvado. Donde Jesús veía fe, Jesús veía un milagro. Donde Jesús veía fe, Jesús veía algo sobrenatural de Dios sobre esa persona. Y yo vengo a decirte algo: Jesús está aquí en esta mañana, y si Jesús ve fe en ti, prepárate, porque vas a ver el milagro manifiesto en tu vida. Vas a ver el milagro. Aisa Leutalika talabaceta labrahai. ¿Sabe qué, mis hermanos? La Biblia dice que cuando Jesús estaba a las afueras de la ciudad, a las afueras de Capernaum, donde yo leí aquí, estoy cerrando, mis hermanos, la Biblia dice que había un hombre que tenía una lepra, y cuando este hombre se le acerca a Jesús, le dice: maestro, si tú quieres, límpiame, sáname. Y Jesús le responde: yo quiero. Una de las palabras que nosotros utilizamos para esconder nuestras dudas: ay, santo, si Dios quiere. Si Dios quiere, va a pasar. No. Dios te está diciendo: yo quiero. Es que yo quiero. Dios te está diciendo: yo quiero. Hermano, ¿usted no cree que Dios quiere cambiar su casa? Esto no es que si Dios, es que Dios quiere. No hay que preguntar. Saque esa duda del diablo de tu vida. Dios quiere transformar tu casa. Dios quiere transformar tu familia. Dios quiere transformar a lo tuyo. Levántate. Ay, Dios mío. Utai, Dios mío. Por eso el lenguaje que tiene una gente de fe y el lenguaje que tiene un incrédulo es diferente. Porque el incrédulo, aun cuando está hablando, tú te das cuenta de su duda. Pero el hombre de fe, su lenguaje es diferente. El que tiene fe dice: es que en el nombre de Jesús yo le creo a Dios y va a suceder. Es que en el nombre de Jesús yo le creo a Dios y va a pasar. Ah, Dios mío, la gente incrédula está viendo de una manera diferente. Pero la gente de fe, donde no hay vida, están viendo vida. La gente de fe, donde hay muerte, ellos dicen: no, ahí hay vida, hay sama. A alguien yo le vengo a hablar. Alguien se va a levantar con un lenguaje de fe y va a decir: desde hoy mi hijo es un profeta. Desde hoy mi hija es una adoradora. Desde hoy mi esposo es un maestro. Desde hoy se levantan. Desde hoy yo estoy viendo por el Espíritu que se van a levantar gente de fe que van a decir: mi situación va a cambiar, mi vida va a cambiar, mi casa va a cambiar, porque Dios lo dijo así. Y él le dice: maestro, si tú quieres, sáname. Jesús le dice: yo quiero. Te tengo noticia. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar tu casa.
Dios quiere transformar tu familia. Dios te está diciendo en esta mañana: yo quiero. Pero se necesita alguien que se acerque a Él. Se necesita alguien que se acerque a Él. Jesús extiende su mano en un hombre que tenía lepra. Un hombre, hermano, que tenía que estar lejos de la ciudad. Un hombre que era considerado inmundo. Nadie quería pegársele a ese hombre. Estaba desahuciado por los médicos. Estaba desahuciado por las amistades. Estaba desahuciado por los humanos. Nadie le quería tocar, pero Jesús extendió su mano y lo tocó. Ay, Dios mío, cuando el hombre te desprecia, cuando el hombre te abandona, cuando el hombre te desahucia, Dios extiende su mano. Dios extiende su mano. Y donde el hombre no quiere tocar, Dios toca. Donde el hombre no quiere trabajar, Dios trabaja. ¿Y sabe qué? Inmediatamente fue limpio. Y cuando es limpio, dice la Biblia que Jesús le encargó rigurosamente que no se lo diga a nadie. Es decir, que se lo encargó con carácter y le dijo: no se lo diga a nadie. Pero aún así, hermano, dice la Biblia que él salió divulgando. Porque, hermano, dígame usted, ¿cómo retener la obra que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo este hombre iba a callar? Un hombre que era enfermo y después comenzó a ser sanado. Aleluya, hubo un impacto en la sociedad de tal manera que la Biblia dice que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. La fama de Jesús se extendió. Dice la Biblia que cuando él no podía entrar abiertamente a la ciudad, él se quedaba en los lugares desiertos y venían muchos a él. Pero cuando usted entra al capítulo 2 de Marcos, la Biblia comienza diciendo, el capítulo comienza registrando: y entró Jesús nuevamente a la ciudad y se le escuchó que estaba en casa en Capernaum, de tal manera que los que estaban en la casa eran tantos que se llenó. Pero la Biblia especifica que había un hombre paralítico y dice que 4 personas lo tomaron y lo llevaron donde Jesús. Pero cuando llegaron a la casa donde Jesús estaba predicando, la Biblia dice que había demasiada personas de tal manera que no podían entrar. Estas 4 personas llenas de fe, llenas de una palabra. Si usted se pone a analizar qué fue lo que produjo la fe en estas 4 personas, comience a connotar la Biblia. En primer lugar, Jesús sana un leproso a las afueras de la ciudad. En segundo lugar, Jesús le encarga a este leproso que no se lo diga a nadie. En tercer lugar, este ex leproso sale y lo divulga. En cuarto lugar, Jesús ya no puede entrar abiertamente porque la fama debido a ese milagro se extendió de Jesús. En quinto lugar, Jesús entra a Capernaum. Hay mucha gente, pero ¿qué fue lo que provocó que estas 4 personas llevaran a este paralítico? Es que el milagro que Jesús hizo en el leproso se expandió tanto que activó la fe de 4 personas para que este paralítico tuviera su milagro. Y yo estoy creyendo que tu vida será impactada tan fuerte que todo el barrio va a tener que tener fe. Todo el barrio va a tener que creer que hay un Dios de poder. Van a tener que creer que hay un Dios que sana, que hay un Dios que liberta. Tú serás la evidencia del poder de Dios. Tú serás el testigo para otro, para que crean que Dios sana, que Dios liberta, que Dios rescata, que Dios restaura. Yo siento el poder de Dios aquí. Y estas 4 personas cuando llegan le dicen: I'm sorry, ustedes no pueden entrar. Hay demasiada gente. Ellos viendo que no podían entrar, la tierra, mis hermanos, le puso una limitación. Inmediatamente ellos alzan su mirada hacia arriba. Y cuando están mirando hacia arriba, ellos están viendo una brecha por donde pueden entrar. Porque cuando la tierra te cierra la puerta, mira para el cielo, que de allá viene la brecha, de allá viene la oportunidad. Aleluya. ¿Y sabe qué? Estas 4 personas subieron, rompieron el techo, bajaron al hombre. Dice la Biblia que mirando Jesús, la fe de ellos, le dijo al hombre: toma tu lecho y anda. Pero me llama bastante la atención que la Biblia especifica que mientras Jesús enseñaba la palabra, ahí mismo el poder de Dios estaba con Jesús para sanar. Ay, Dios mío, Padre. Ay, Dios mío. Mientras Jesús enseñaba, el poder de Dios
Dios estaba con él para sanar. Es decir, que estas 4 personas llegaron al lugar donde el poder de Dios estaba disponible para sanar a alguien. Y yo estoy creyendo que mientras yo voy hablando aquí de la palabra de Dios, el poder de Dios está aquí para sanar, para libertar. Estás en el lugar correcto. Si llegaste aquí, tuviste que romper muchos techos. Hay gente que tuvo que levantarse temprano, gente que no le gusta levantarse temprano, se levantó temprano para venir a la casa de Dios. Rompiste el techo, y si rompiste el techo, prepárate, porque vas a ver el poder de Dios manifiesto en tu vida. Este hombre que era paralítico, inmediatamente Jesús lo toca, fue sanado, se levantó, comenzó a caminar, se le fue la parálisis. Ponte de pie.